que es prácticamente como un abogado, pero es una persona que tiene autoridad de hasta de sacarlo prácticamente a usted de su casa y tiene un permiso firmado, bendecido sea el Señor. Y este hombre fue con toda esta gente. Y cuando ellos llegaron donde estaba Jesús, Jesús cuando lo vio, salió del huerto donde él estaba y salió a su encuentro. Pero ellos veían a Jesús todos los días predicando en las plazas, en las calles, donde quiera, en la sinagoga. Ellos veían a diario a Jesús predicando. Amén. Gloria a Dios. Pero en ninguno de esos momentos, bendecido sea el Señor, ellos intentaron apresar a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque ellos entendían que este era un simple hombre que se había levantado a predicar un evangelio diferente al que ellos creían, y por eso lo perseguían. Pero ya llegaba la hora donde Jesús sabía ya que estaba llegando el momento donde lo iban a entregar. Jesús estaba en el huerto orando con sus discípulos. Pero lo que me llama la atención es que cuando ellos vienen y Jesús le dice: ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Ellos no estaban reconociendo a Jesús porque bendecido sea el Señor en su poder y su gloria, en el momento ya cumbre de ser entregado por Judas para ser llevado a la cruz del Calvario. Jesús ya no estaba, bendecido sea el Señor, a la vista de los seres humanos como todo el mundo lo veía en ese momento. Gloria a Dios. Cuando ellos le dicen, Jesús le pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos le dijeron: nosotros buscamos a Jesús Nazareno. Jesús le dice: yo soy. Gloria a Dios. Y cuando Jesús le dice yo soy, aún Judas, quien había participado de los milagros que Jesús hacía, había participado de todas las cosas que Jesús compartía con ellos, dice la Biblia que ellos retrocedieron y cayeron. Porque la autoridad del poder de Jesús, aleluya, no pudieron resistirlo ellos, no pudieron resistir la presencia del Dios soberano y lleno de gloria que estaba revestido Jesús en ese momento. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Mucha gente pregunta y dice, y a veces se burla cuando ve a un evangélico danzando en el espíritu. Y dice: ¿por qué? ¿Y es loco que está? ¿Y qué es lo que le pasa? Están endemoniados. Porque las cosas naturales, el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Para tú percibir las cosas del espíritu, tú tienes que estar en el espíritu. ¡Amén! ¡Vive Dios! Los discípulos que acompañaban a Jesús estaban metidos en la brecha. Y cuando Jesús dijo: yo soy, los discípulos se mantuvieron en su posición, pero los demás que estaban en su carne natural, también hablando de Judas, dice la Biblia que ellos retrocedieron y se cayeron en el piso. Y Jesús, cuando ve esto, dice: pero ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: pero yo le acabo de decir a ustedes que yo soy. Entonces, escuche bien, porque hay algo que nosotros quizás no entendemos o quizás no sabemos. Cuando tú estás revestido del poder de Dios, el enemigo no tiene autoridad de tocarte. Cuando tú estás metido en Dios, el enemigo no tiene poder para tocarte. Él tiene que buscar autorización para poder llegar a donde tú estás. Jesús en ese momento estaba revestido de su gloria. En el momento cumbre, bendecido de Dios, de su muerte, esta gente no lo reconocieron y a diario lo veían en las plazas y en las sinagogas predicando la palabra. Y cuando Jesús le dijo: yo le dije que soy yo. Entonces cuando Jesús le habló a ellos nuevamente, entonces ellos fueron y le prendieron. Pero al principio no pudieron acercarse. No le reconocieron hasta que no hubo una autoridad, un permiso para que ellos se pudieran acercar al maestro. Muchas veces nosotros nos quejamos
de las cosas que que nos están sucediendo a diario a nosotros. Y déjame decirte, Satanás no tiene más autoridad sobre ti que la que tú le das. Él no tiene permiso de tocarte, de acercarte a ti. Pero cuando tú le das la autoridad y tú le abres la puerta y le das el permiso, entonces él entra. Aunque Satanás no pide permiso. Satanás llega en el momento más inesperado y él entra cuando puede entrar. ¿Por qué dice la Biblia que los espíritus andan en lugares secos? Y cuando van buscando por allá, buscando de entrar, se dice, y ven la casa donde ellos salieron, y la ven que está adornada y limpia, dice, no, yo voy para allá otra vez para mi casa. Dice la Biblia que reúne 7 espíritus peores que él, y vuelven y entran a esa casa. Entonces dice que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que lo que era antes. Por eso es que usted ve que el que se descarría se le hace tan difícil volver al camino del evangelio. Privilegiado y dichoso es aquella persona que después de servirle a Dios se ha apartado, se ha ido al mundo y ha tenido la oportunidad de volver otra vez. Amén. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de volver otra vez, porque las ataduras no lo permiten. Y este discípulo que comió en la mesa con Jesús participó de todos los milagros que Jesús hacía. No estaba lleno del poder de Dios. Cuando él llegó, obedeció a Dios con toda esa gente, porque él amó más el dinero que a su mismo maestro. Vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Y Jesús estaba en su poder, bendecido sea el Señor ahí. Pero Pedro siempre era el sobresaliente. Pedro siempre era, bendecido Dios, el espontáneo. La Biblia dice que Pedro cargaba su espada, porque muchos de los discípulos de Jesús, aún andando con Jesús, disfrutando todas las cosas que Jesús hacía, todavía tenían problemas. ¿Problema de qué? Sí, algunos no creían todavía. Y Pedro cargaba una espada, y dice la Biblia que Pedro sacó su espada y le cortó una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada. ¿Acaso no debo yo cumplir con lo que mi padre me ha dicho? Yo tengo que llevar a cabo y beberme esta copa, aunque me sea amarga. Es que muchos no hemos entendido que este evangelio es un trago amargo, pero que tenemos que tomarlo. Aunque a veces sintamos que nos estamos muriendo, pero tenemos que pararnos, levantarnos y empezar a caminar de nuevo. Jesús estaba en su último momento, ya él sabía que le quedaban horas de vida. Gloria a Dios. Pero hasta el último momento, bendecido sea el Señor, Jesús mantuvo su posición. Aún Pedro cortándole la oreja a ese siervo del sumo sacerdote, Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada en vaina, métela en la vaina. Porque es necesario que se cumpla esta palabra. Dice la Biblia que Jesús tomó la oreja ya cortada y se la pegó nuevamente al soldado. Yo me imagino que en ese momento entendieron ellos verdaderamente con quién estaban tratando. Porque ellos al principio no lo conocieron. Pero después que Jesús le dijo, sí, soy yo. Entonces, cuando ellos vieron este milagro, el último milagro que Jesús prácticamente hizo, ellos entendieron, bendecido sea el Señor, que sí, verdaderamente este hombre a quien ellos llevaban ahí era el Hijo de Dios. Y es que a veces nos sentimos que estamos destrozados, que estamos desvalidos, que ya no servimos para nada. Cuando nos servimos así, entonces la Biblia dice que cuando Dios se glorifica en la debilidad. Entonces cuando Dios viene y te levanta y te restaura y te pone en posiciones que tú nunca pensaste que iba a estar. Tenemos que ver las cosas espirituales con los ojos espirituales, porque con los ojos carnales no podemos ver las cosas espirituales.
Para usted y yo poder entender este evangelio glorioso que Cristo Jesús nos ha dejado, tenemos que verlo con la vista espiritual. A veces no entendemos la palabra. A veces nos quejamos, bendecido Dios, porque es dura la carga. Pero hay una palabra que Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo les haré descansar. Él dijo: pongan sobre mí su carga y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús no nos manda a nosotros tomar una cruz pesada, bendecido sea el Señor, cada día para maltratarnos, para que nos mantengamos postrados en tierra. Dios nos manda a nosotros ser cabeza y no cola. Cuando Dios te dice a ti que tú eres cabeza y no cola, te está diciendo que tú eres una persona muy, pero muy importante. Y muchas veces el enemigo usa gente para que nos ofendan, y a veces nos sentimos, bendecido Dios, tristes. Porque hay cosas que en nuestro carácter Dios tiene que madurar, y para poder hacerlo Dios va a usar a alguien para que te aflija y te pisotee. Nunca se esperaba que un discípulo de Jesús fuera el que lo fuera a traicionar. Uno de su misma casa, un hermano de la congregación, uno que tú amas con todo tu corazón. A veces esos que tú amas con todo tu corazón, si se aflojan, son los que el enemigo usa entonces para afligirte a ti, para que sea tropiezo para ti. Pero lo que la palabra nos dice a nosotros es diferente a veces a lo que pensamos. Y Él nos dejó un ejemplo. Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque con un corazón manso y humilde se logran muchas cosas. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. El altivo Dios lo mira de lejos. Pero cuando tú tienes un corazón manso y humilde delante de Él, Dios te mira de cerca y está pendiente de todas tus necesidades para suplírtelas. Pero cuando nos creemos que somos la última Coca-Cola en el desierto, entonces estamos altivos, y Dios dice: te voy a dejar quieto, que pase trabajo para que aprenda a depender de mí. ¡Aleluya! Pedro andaba con Jesús. Ya Jesús le había dicho a Pedro que él lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Y Pedro: ay no, Señor, mira, si a la muerte yo tengo que ir por ti, yo voy a ir. Muchas veces le prometemos cosas a Dios y después que no cumplimos. Tantas cosas le decimos al Señor: mira, Señor, yo te prometo que este año que entra, porque cada vez que hay un diciembre, que llega un 31, que va a haber un año nuevo, siempre le prometemos cosas a Dios. Y nos pasa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y llegamos diciendo otra vez y todavía no hemos cumplido lo que hemos prometido. Yo dije: yo nunca en la vida más voy a decir que este año va a ser esto. Yo voy a esperar que mi comportamiento, porque esto es así, hermano, mi comportamiento, mi obediencia, mi búsqueda es que va a determinar qué va a ser de mí en este año que entra. Porque esto no depende de palabras, esto es de hechos. Solamente a veces nos quedamos en la palabra y el hecho se fue y no lo vimos jamás. Alma te alaba, Rey de Gloria. Le voy a decir algo, hermano, ya para terminar. Cristo está a la puerta. Y el que se crea que quedan muchos años todavía por vivir y que va a llegar a viejo, lamentablemente tengo que decirle que no es así. Mucha gente dice: no, porque la gente dice que Cristo viene, y Cristo no ha venido nunca. La Biblia dice que Él viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. ¿O acaso el ladrón, cuando le va a robar en su casa, él lo llama, le toca la puerta y dice: Julio, despiértate que llegué, voy a robar a tu casa? No, él espera que él esté dormido, que haya silencio en su casa para entonces entrar y robar. ¿Y usted sabe quién es que hace eso? El único que hace eso es Satanás. El Señor lo reprende. Amén. Pero tenemos que estar preparados. Esto que estamos viviendo es el tiempo de preparación, porque la iglesia se va con Cristo.
Es el tiempo, bendecido sea el Señor, donde tenemos que estar preparados porque no sabemos el momento cuando suene la trompeta. Y si suena la trompeta y no nos haya en obediencia ante la palabra de Dios, lamentablemente nos vamos a quedar a pasar la persecución que van a pasar los que se queden en esta tierra. Y la Biblia habla fuerte en cuanto a eso. La Biblia dice que anhelarán y le dirán a la montaña, échate encima de nosotros y mátanos, y la montaña van a huir de ellos. Óyeme, eso va a ser terrible. La muerte va a huir del hombre porque va a tener que pasar por lo que está escrito en la palabra. Entonces nosotros que hemos determinado servirle a Dios, que no hemos apartado de las cosas que nos gustaban del mundo y ahora nos hemos enamorado de la palabra de Cristo Jesús, tenemos que mantenernos firmes sin caída para que cuando suene la trompeta usted y yo podamos ser levantados juntamente con Él en las nubes. Así que dale un aplauso al Señor en esta mañana. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios porque Dios nos permite estar aquí en su casa. El salmista decía que para él era mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de él. Me gusta estar en la casa de Dios. Porque aquí yo puedo recibir bendición. Me recuerdo ahorita nuestro hermano Julio vino así de lado ahí. Y ahorita lo vi gozándose y levantando el brazo. Bendecido sea el Señor. Porque aquí recibimos sanidad. Aquí Dios nos da cosas bonitas a nosotros. Bendecido sea el Señor. Aquí recibimos bendiciones. Solamente aquí se recibe bendición. Aquí no se busca otra cosa negativa. Aquí no hay cosa negativa. Todo lo negativo se queda afuera. Haga así conmigo, afuera. Las bendiciones están aquí. Dios te bendiga. La persona que continúa por este lugar. Gloria al Señor.